Contratos. Cuarta parte. Contratos preliminares o preparatorios. Este tipo de contratos generan únicamente la obligación de hacer. Estos son conocidos también como precontratos, en los cuales las partes se comprometen a futuro y en fecha cierta, única y exclusivamente, a celebrar un contrato definitivo. Los contratos preparatorios suelen contener alguna cláusula penal, con el fin de cubrir los daños y perjuicios en caso del incumplimiento de alguna de las partes. No deben confundirse con los contratos definitivos, que son aquellos que contienen la obligación de dar o hacer, más allá de la celebración de un contrato futuro. Esto suele suceder en los contratos de promesa de compraventa, cuando, por ejemplo, se estipula la obligación de dar un bien a futuro. En ese sentido, existe jurisprudencia que señala que con independencia del nombre que se le asigne al contrato, la naturaleza del acto estará sujeta a su contenido obligacional y no a la denominación asignada por las partes. Contratos bilaterales y unilaterales. Los contratos bilaterales, o contratos sinalagmáticos, son aquellos que generan obligaciones para ambas partes. Por lo tanto, en este tipo de contratos, cada parte deberá conceder alguna prestación a favor de su contraparte. El ejemplo clásico de este tipo de contratos es la compraventa, debido a que el comprador se compromete a dar al vendedor una suma de dinero a cambio de un bien en específico, que el vendedor se compromete a dar al comprador a cambio de una suma de dinero pactada. Contrario a los anteriores, son contratos unilaterales, los que crean obligaciones solo para una de las partes involucradas. En este caso, es necesario diferenciar entre el acto y contrato, pues los contratos siempre serán por lo menos actos bilaterales, en dado caso, plurilaterales, ya que se requiere del acuerdo de por lo menos dos voluntades para que estos actos tengan lugar. Distinto es el caso, por ejemplo, de los testamentos, en donde el acto es meramente unilateral. En el caso de los contratos unilaterales, el mejor ejemplo sería la donación, pues el donatario no queda obligado a nada con respecto al donante. Sin embargo, dicho acuerdo contiene la manifestación de ambas voluntades. Contratos onerosos y gratuitos. Tanto los contratos onerosos como los contratos gratuitos se constituyen por el ánimo de lucro de las partes, a diferencia de los contratos bilaterales y unilaterales, regidos por el número de obligados. En el caso de los contratos onerosos, solo estos pueden poseer naturaleza mercantil, puesto que ambas partes obtienen una contraprestación equivalente, en donde el ejemplo por antonomasia sería el contrato de compraventa. En el caso de los contratos gratuitos, pueden contener obligaciones para ambas partes, sin que una de ellas obtenga una contraprestación equivalente a cambio. Ejemplo de ello sería el caso del contrato de comodato, en donde el comodante se obliga a prestar una cosa al comodatario, sin que exista una contraprestación. Sin embargo, el comodatario se obliga a devolver la cosa prestada al comodante. Contratos aleatorios y conmutativos. Derivan de los contratos onerosos, y en el caso de los contratos aleatorios, la prestación dependerá de sucesos inciertos, por lo que no es posible conocer el resultado económico hasta que dicho acontecimiento tenga lugar. Mientras tanto, no será posible evaluar la ganancia o pérdida del negocio. Tal es el caso de la renta vitalicia, la compraventa de esperanza, el juego y las apuestas. En sentido contrario, los contratos conmutativos son todos aquellos en los que las partes conocen desde su celebración las prestaciones a las que estarán sujetos, permitiéndoles saber a estas la ganancia o la pérdida que acompaña a su obligación. Contratos consensuales y reales. Los contratos consensuales son actos que se perfeccionan por el hecho de la exteriorización de la voluntad. Ejemplo, cuando una persona aborda el transporte público, está manifestando su voluntad por medio de su conducta. Por otro lado, los contratos reales requieren dos requisitos para su perfeccionamiento. 1, del consentimiento, y 2, de la entrega de una cosa, por ejemplo, el contrato de prenda. Contratos principales y accesorios. Los contratos principales son aquellos que no requieren de la existencia de otro, ya que tienen su justificación en sí mismos. Mientras que los contratos accesorios solo se explican por medio de un contrato principal del que son apéndices, tales como los contratos de fianza, prenda o hipoteca,
mismos que son contratos de garantía, lo cual presupone la existencia de una deuda, originada por un acto principal del que estos se derivan. Contratos instantáneos y de tracto sucesivo. Como su nombre lo indica, los contratos instantáneos son aquellos en los que las partes deben cumplir con sus obligaciones al momento de su celebración, por ejemplo, la compra al contado de un teléfono celular. Por su parte, los contratos de tracto sucesivo dan lugar al cumplimiento de las obligaciones pactadas de manera continuada a lo largo del tiempo, por ejemplo, el contrato de arrendamiento. Contratos nominados e innominados. Los contratos nominados son aquellos que se encuentran expresamente nombrados y reglamentados por la ley, así como sus consecuencias. Tal es el caso de los contratos de arrendamiento, compraventa y mandato. Los contratos innominados son diseñados por las partes, regidos bajo las normas generales de los contratos, no cuentan con una regulación específica y buscan satisfacer las necesidades particulares de las partes, por ejemplo, los contratos de prestación de servicios, tales como la contratación de los servicios de una agencia de marketing. Más adelante, veremos los contratos nominados preestablecidos por la ley. Hasta pronto.